Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con otro taller de escritura creativa. Estamos ya en el taller número 13, aquí de los talleres de escritura creativa gratuitos que estamos haciendo en YouTube. Y en esta ocasión vamos a hablar de mitos, ¿vale? Este es un taller que he preparado esta semana y que he llevado a cabo precisamente ayer con la gente del grupo de Discord. Entonces lo tengo recientito. Es un taller que creo que os va a gustar porque tiene lo que nos gusta cuando venimos a escribir, ¿vale? Muy poca teoría y 3 ejercicios para escribir y estar un buen rato escribiendo. No voy a dejar espacio en el vídeo para que escribáis, porque eso lo que hace es alargar el vídeo innecesariamente y que la gente se asuste y no entre, ¿vale? Entonces, después de que proponga cada ejercicio, pues pausad el vídeo, escribís y luego ya con vuestro relato escrito, pues seguís a por el siguiente ejercicio si os apetece. Bien, vamos al tema. Mitos. Todo el mundo sabe más o menos lo que son los mitos. Todo el mundo conoce algún mito. Entonces no voy a entrar a explicar demasiado. ¿Qué os he puesto aquí? Os he puesto primero la definición de la RAE de mito, que es narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Os añado, la mitología existe para explicar el mundo, para transmitir una creencia o una enseñanza. Como escritores, somos creadores de mundos y, por tanto, creadores de mitos. Así que vamos a demostrarlo. Por añadir algo, ayer en la clase estuvimos discutiendo un poco, bueno, más que discutiendo, estuvimos dejando que uno de los participantes nos explicara la diferencia entre mitos y leyendas, porque él es profesor de literatura y lo conoce bien. Y para entendernos fácilmente llegamos a la conclusión de que la diferencia es que las leyendas surgen de un hecho real, ¿no? Que luego se modifica, pero tienen una base real. Mientras que el mito es completamente imaginario, es completamente ficticio todo lo que sucede. Bien, dicho esto, aquí vamos a tratar indistintamente mitos y leyendas, porque de hecho en los ejemplos que utilizo se tratan indistintamente. Entonces no vamos a crear esa diferenciación, ¿vale? Vamos a hablar simplemente de historias que tienen la intención de explicar los fenómenos que suceden en el mundo o que tienen un carácter moralizante o lo que todos entendemos generalmente por mitos, ¿vale? No quiero entrar mucho ahí. Ya más o menos todos sabemos lo que es y si no lo sabemos lo vamos a entender a medida que vayamos trabajando en ello, ¿vale? Así que vamos directamente a escribir, vamos directamente a escribir y además vamos a empezar por un ejercicio que me hace mucha ilusión porque nos hemos inventado un nuevo género literario, ¿vale? Es un género literario de mierda, pero tiene un nombre genial que a mí me encanta, que son los minimitos, ¿vale? Vamos a escribir minimitos y vamos a ser pioneros en el género de los minimitos. Ejercicio 1. Minimitos. Como ejercicio de calentamiento, vamos a escribir unos cuantos minimitos, que es una figura que nos acabamos de inventar y consiste en explicar el mundo con sentencias de una frase. Ejemplos. 1. La tierra era completamente lisa, pero en una noche de amor, la luna la abrazó tan fuerte que hizo elevarse las montañas. ¿Vale? Ahí tenemos una sentencia, una frase en donde explicamos por qué existen las montañas. Explicamos entre comillas, porque no lo explicamos, estamos dando el motivo, pero no es realmente un mito, porque no estamos dando una explicación de por qué es así, sino que estamos diciendo, mira, esto es así por esto, y ya está, ¿vale? Eso es un minimito. Entonces vamos a escribir unos cuantos minimitos, os dejo otro par de ejemplos. La primera ciudad surgió para huir del campo, la segunda para huir de la primera. Y el último ejemplo, las orejas las creó el primer poeta, para poder escucharse a sí mismo. Vale. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cuál es vuestro cometido ahora en este ejercicio de calentamiento? Escribir unos cuantos minimitos, los que se os ocurran. Contadme en una frase por qué existen los árboles, por qué el cielo es azul, por qué la gente tiene nariz, por qué el agua del río fluye. Contadme lo que queráis en una única frase. Me dais un motivo y escribís unos cuantos minimitos, ¿vale? Así que nada, pausad el vídeo, escribid unos minimitos y cuando los tengáis, volvéis. Cuando los tengáis, volvéis, porque yo voy a seguir aquí, porque yo continúo, ¿vale? Continúo con el ejercicio 2. Voy a dar por hecho que ya tenéis escritos vuestros minimitos. Así que vamos con el siguiente ejercicio, en el cual vamos a crear un mito. Es decir,
Vamos a escribir un relato que explique un fenómeno natural, una cualidad del mundo, del universo o del ser humano. Os pongo un ejemplo. Como siempre, los ejemplos son propios. ¿Por qué? Porque si yo puedo escribirlo, vosotros también. Luego vamos a tener un ejemplo que no es mío, pero bueno, a eso llegamos luego, porque se me apetecía ponerle. Ejemplo, deseo. Cuenta la leyenda que los árboles aspiraban a rasgar las nubes con sus ramas, y de pequeños arbustos llegaron a formar enormes secuoyas acariciando el cielo. Que las aves al principio no sabían volar, pero ansiaban desprenderse de una tierra que les resultaba ajena, y de su voluntad brotaron alas de colores. Que la luna era chiquitita, y la veían solo unos pocos, pero quería iluminar al mundo entero y por eso creció y creció. Que las estrellas eran oscuras y solitarias, y estaban hartas de su errante caminar por el universo frío, hasta que se encendieron en un grito de pasión que se escuchara durante milenios. Y que el hombre, cuyo mayor anhelo era aprender, sintió la necesidad de compartir tanta belleza, y así comenzó a hablar. Vale, ¿qué hago en este relato? En este relato os cuento un mito, una leyenda, pongo ahí leyenda, por eso os decía que vamos a intentar no separarlo mucho. Esto técnicamente no sería una leyenda, sería un mito porque no está basado en ningún hecho real, ¿no? Pero bueno, nos entendemos. Aquí estamos no para sentar cátedra, sino para escribir, ¿vale? Y lo que hago es, vale, voy a explicar por qué las personas hablamos. Y esta es la explicación que se me ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué tenéis que hacer vosotros para sacar adelante este ejercicio? Es muy sencillo, tenéis que elegir algo, cualquier cosa. Igual que antes hemos hecho con los minimitos, ahora tenéis que elegir lo mismo, cualquier cosa, yo qué sé. ¿Por qué los peces nadan? Ayer una de las personas que participaban en el taller, por ejemplo, hizo un relato explicando por qué existen las mareas. Cualquier cosa que se os ocurra, por qué existe el viento, por qué son las estrellas, cualquier cosa que se os ocurra, me la vais a explicar, pero no me la vais a explicar de una forma científica, ¿vale? Me la vais a explicar a través de un mito, me la vais a explicar de una forma fantasiosa, de una forma irreal. Y en eso va a consistir vuestro relato, en escoger qué queréis explicar y explicarlo de una forma fantasiosa y real en forma de mito. Así que pausad el vídeo, escribid vuestro relato. Si ya además queréis compartirlo en comentarios, ya me haríais súper feliz, pero eso ya a estas alturas ya doy por hecho que no va a ocurrir. Pero bueno, por lo menos escribid algo, porque para eso estamos aquí, para que escribáis. Escribid vuestro relato y después continuamos con el siguiente ejercicio, que este va a ser un poquito más complicado, ¿vale? Así que yo sigo. Ejercicio 3. Ahora vamos con lo difícil, o lo que a mí me parece más difícil, aunque ayer tuvo muy buenos resultados y por eso lo traigo. No sabía muy bien si subir este taller, pero le subo porque ayer salió bien, y como ayer salió bien, pues doy por hecho que a vosotros que lo estáis viendo aquí también os puede salir bien, ¿vale? Ejercicio 3. Para reafirmarnos como escritores, ahora vamos a destruir un mito. Vamos a coger un mito existente y a despojarlo de sentido, apropiarnos de él, darle el sentido que a nosotros nos dé la gana y utilizarlo para reforzar una idea que nosotros queramos. Bien, vamos a explicarlo con relatos para que se entienda bien lo que queremos hacer, pero básicamente lo que queremos hacer es coger un mito, destruirlo y ponerlo a nuestro servicio, a que cuente lo que nosotros queramos en vez de lo que ese mito quería contar. Empezamos con un microrrelato de Kafka que se titula Prometeo. De Prometeo nos hablan 4 leyendas. Según la primera, lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los hombres los secretos divinos, y los dioses enviaron numerosas águilas a devorar su hígado en continua renovación. De acuerdo con la segunda, Prometeo, deshecho por el dolor que le producían los picos desgarradores, se fue empotrando en la roca hasta llegar a fundirse con ella. Conforme a la tercera, su traición pasó al olvido con el correr de los siglos. Los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidaron, él mismo se olvidó. Con arreglo a la cuarta, todos se aburrieron de esa historia absurda. Se aburrieron los dioses, se aburrieron las águilas, y la herida se cerró de tedio. Solo permaneció el inexplicable peñasco.
La leyenda pretende descifrar lo indescifrable. Como surgida de una verdad, tiene que remontarse a lo indescifrable. Bien, ¿qué hace Kafka en este relato? Kafka coge el mito de Prometeo. Perdonadme, no sé leer, no sé hablar, lo siento, ¿vale? Kafka coge el mito de Prometeo, que es un mito, y aquí nos lo pone como leyenda, por eso os digo que tampoco vamos a entrar mucho a diferenciar, porque esto es claramente un mito, y aquí el propio Kafka lo nombra como leyenda, ¿vale? Coge el mito de Prometeo, lo destripa, nunca mejor dicho, lo rompe entero y se lo lleva a su terreno. El mito de Prometeo nos habla de una serie de cosas y aquí Kafka lo que hace es llevárselo a su temática, ¿no? Al absurdo, al dolor por el dolor sin ningún sentido, ¿no? A ese absurdo existencial que Kafka sentía y que reflejaba en todos sus textos. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a coger un mito, lo vamos a destruir y nos lo vamos a llevar a nuestro terreno para que el mito hable de lo que a nosotros nos dé la gana, porque podemos hacerlo. Entonces, os pongo un ejemplo mío, que no es como el de Kafka, pero para que os hagáis una idea de lo que se puede hacer en un ratito. Yo no os voy a pedir que me escribáis un Prometeo, pero sí que puedo pediros que me escribáis un Narciso, ¿vale? Y Narciso dice así. El mito de Narciso nos habla de un hombre que era tan hermoso y engreído que, al ver su reflejo en el agua, se enamoró de sí mismo, y al intentar acercarse a su amado, cayó al agua y murió ahogado. Pero eso fue en Grecia, porque los narcisos romanos ya sabían bucear y sobrevivían al abrazo del agua. Los del siglo XVIII tenían espejos en casa y jamás corrieron ningún riesgo de darse un chapuzón. Y los de nuestros días, ni siquiera necesitan ser hermosos. Vale, ¿qué hago con esto? Cojo el mito de Narciso, me lo llevo a mi terreno y me acabo metiendo un poquito con los poetas, ¿no? Y llamándoles narcisistas porque me apetece y me resulta divertido. Cojo el mito, lo destruyo y me lo llevo a mi terreno. Eso es lo que quiero que hagáis vosotros, que cojáis el mito, lo destruyáis y os lo llevéis a vuestro terreno. Y con esto habremos terminado el taller de hoy, en donde habréis escrito unos cuantos mini mitos, habréis escrito un mito propio, un mito inventado por vosotros, y habréis cogido un mito clásico y lo habréis utilizado para llevar a cabo algunas de las ideas que vosotros soléis tratar en vuestros textos. Lo habréis utilizado a vuestro favor. Y ya está, con esto habremos utilizado varios mitos. Sí que quería deciros, bueno, primero respecto a este ejercicio, si os fijáis, lo primero que hace Kafka es hablarnos del mito original. ¿Por qué? Porque con los mitos ocurre una cosa, que es que te dicen los nombres y los nombres te suenan, ¿no? O sea, a ti te hablan de Narciso, te hablan de Cronos, te hablan de Pandora, te hablan de Lot. Son nombres que te suenan, dices, sí, me suenan, lo he escuchado de algo, sé de qué es. Pero por mucho que nos suenen, a veces los mitos se nos confunden un poco, ¿no? A mí por lo menos me pasa. Y a mí me puedes decir, me puedes hablar de, yo qué sé, me haces uno sobre Cronos y a lo mejor yo no sé cuál es exactamente el mito de Cronos. Entonces a mí me suena, pero yo no sé muy bien de qué me estás hablando. Entonces yo os recomiendo que para este último ejercicio empecéis explicando brevemente el mito original, ¿vale? Es lo que hace Kafka, yo le he copiado vilmente y he hecho lo mismo. Entonces, empezad explicando brevemente el mito original y una vez lo tengáis explicado es cuando poco a poco lo vais diseccionando, destruyendo y reconvirtiéndolo en la idea que vosotros queréis presentar, ¿vale? Y ya está, con estos 3 ejercicios hemos cumplido, hemos escrito sobre mitos, hemos aprendido algo sobre mitos. Los que no sepáis algún mito para el último ejercicio, buscadlo, buscad en internet mitos y cogéis el que os apetezca y lo destruís, ¿vale? Y ya está, poco más que contaros. Hoy, como os he dicho, poca teoría y mucho escribir. Espero que os salgan relatos geniales y nos vemos en el próximo taller. Chao.